Mantenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta del legado de Gustavo Petro a Abelardo de la Espriella en la Amazonía. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es viernes 31 de julio. A partir de hoy y hasta el próximo 6 de agosto nos vamos a enfocar en el cierre del mandato y lo que recibe el nuevo gobierno. Arrancamos con la Amazonía, la región de 6 departamentos que fue el epicentro de la política ambiental del saliente Gustavo Petro. Y ponerlo en el centro significó logros y retrocesos. Redujo la deforestación, hubo una amplia participación de comunidades que fueron reconocidas con políticas públicas y más recursos para la conservación. Pero también la minería ilegal avanzó y lo mismo una nueva etapa de la guerra de los grupos armados. Hoy revisamos qué recibe el electo Abelardo de la Espriella y cuál será, si es que habrá, un nuevo enfoque en la política para la Amazonía. Julio Caicedo es uno de los periodistas de La Silla Amazonía, nuestra pata regional que reportea los departamentos amazónicos. Gracias por volver. Gracias, Tati, por invitarme. Con la Amazonía arrancamos estos especiales delegados justamente por la importancia que le dio este gobierno al tema medioambiental y amazónico y porque acabas de publicar un reportaje sobre este tema. Uno de los resultados más tangibles, dices, del simbolismo que le puso Gustavo Petro a su mandato en lo ambiental es las cifras de deforestación, cuyos índices bajaron con respecto al gobierno de Iván Duque. ¿Cómo se logró eso? Sí, como decías, en el gobierno de Iván Duque, después de los 4 años de 2018 a 2022, se perdieron más o menos 700.000 hectáreas de bosque en la Amazonía colombiana. Y en el gobierno de Gustavo Petro, esa cifra va a estar más o menos en 450.000. Todavía faltan algunas cifras por consolidar del año pasado. Yo diría que ese es el principal logro que tiene el gobierno, aunque hay que mirarlo de todas maneras con lupa. Fue a través de varios frentes. El principal fue un programa que se llama los Núcleos de Desarrollo Forestal, que a su vez le daba continuidad a otro programa que eran los Núcleos de Deforestación, que es los puntos donde se concentra esta problemática en el país, de los cuales 22 están en la Amazonía. La diferencia fue que les dio un enfoque que buscaba parar la deforestación, pero también avanzar hacia modelos de desarrollo más compatibles con la biodiversidad. Y el componente más importante de este programa era conservar paga. Sí. Allí cerca de 7.000 familias de esos núcleos de desarrollo firmaron acuerdos de conservación para cuidar la selva que hay dentro de sus predios. Es un incentivo que ya existía, pero lo que hizo este gobierno fue que lo aumentó. Pasó de 300.000 pesos mensuales a 900.000 pesos mensuales. Por otro lado, está lo que tiene que ver con la paz total y las mesas de diálogo. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en las negociaciones con las antiguas FARC, el medio ambiente y la deforestación fue un tema de discusión en las mesas de diálogo. La ministra Irene Vélez, la ministra de Ambiente encargada, admitió que eso ayudó a bajar la deforestación. En 2023, que era cuando las mesas tenían más aire, fue cuando se registró la cifra de deforestación más baja desde que se registra en el 2001. De todas maneras, hay una discusión, porque así como se vio que bajaba la deforestación, después cuando las mesas se pusieron más complicadas empezó a subir la deforestación y quedó en evidencia también cómo los grupos armados empezaron a utilizar la deforestación como moneda de cambio. Claro. Entonces, de acuerdo a sus intereses políticos o para presionar en la negociación, empezaron a dar órdenes para subir o para parar la deforestación. En esa misma línea de resultados tangibles de cifras por encima de lo simbólico está el empoderamiento a los habitantes de la región amazónica, como las comunidades campesinas y de quienes históricamente han conservado la biodiversidad, como son las comunidades indígenas. ¿Se puede mantener con el nuevo gobierno el enfoque ambiental desde lo comunal, teniendo en cuenta que tiene pues unas visiones alejadas justamente de esa línea? Sí, yo creo que aquí en Colombia como que la biodiversidad es un tema que ha podido trascender a pesar de las diferencias políticas que han tenido los gobiernos. Entonces yo creo que este gobierno, a pesar de que puede tener un enfoque distinto, va a mantener ese interés. Como bien decías, el gobierno Petro tuvo un enfoque más comunitario, más de diálogo campesino, con las comunidades, con las organizaciones indígenas, y dejó de lado, por ejemplo, a otras instituciones como las corporaciones autónomas regionales, que son, por ejemplo, no sé, Corantioquia, Cormacarena, que son las autoridades ambientales en las regiones que estuvieron más bien distantes del gobierno. También quedaron por fuera los mercados de carbono, que fue un tema que este gobierno no le vio como mucho potencial. Desde la norma también trató de influir, sacó un decreto que reconoce a los indígenas como autoridades ambientales en sus territorios, creó zonas de reserva temporal e incluso intentó que la Amazonía completa quedara libre de combustibles fósiles y de minería. Mientras que este nuevo gobierno tiene un enfoque distinto y es más cercano al sector privado y más proclive a las alternativas de mercado como los bonos de carbono que estábamos hablando. También tiene un enfoque que ellos consideran más pragmático. Hablan mucho de desarrollo sostenible y no solamente de conservación.
Otro de los avances en términos de reconocimiento de las comunidades fueron las entidades territoriales indígenas, las ETIs. La Silla Amazonía ha reportado mucho de ellas. 7 de las 8 que hay en el país están en la Amazonía. ¿Estarían en peligro con Abelardo de la Espriella y la nueva idea ambiental en el poder? A modo de contexto, las ETIs, las entidades territoriales indígenas, son 8 territorios. 7 de ellos están en la Amazonía. Y lo que pasa es que ahora, tras un decreto que firmó el gobierno Petro, van a poder acceder directamente a la plata del Sistema General de Participaciones y van a tener más autonomía. Van a ser reconocidos casi que a la par de los municipios y las gobernaciones. No son repúblicas independientes, como dicen algunos políticos, porque de todas maneras van a estar sujetos a la supervisión de otras entidades del Estado. Y son muy importantes para la biodiversidad porque está demostrado que son los territorios indígenas los que mejor conservan la biodiversidad. Entonces la lógica es que empoderar a los pueblos indígenas va a ayudar también a cuidar la selva amazónica en este caso. Personas cercanas al gobierno piden que eso se acabe y detrás hay una pelea política por recursos y por votos, principalmente en La Guajira. Vamos a ver qué va a pasar cuando ya ese debate pase de lo político a las personas más técnicas que van a tomar la decisión, o eso esperamos que tengan consideraciones más técnicas a la hora de evaluar si continúan o no las ETIs. Pero sin duda están en riesgo por los anuncios que se han hecho. Así van a estar en riesgo también otras formas de organización como las zonas de reserva campesina, porque al parecer este gobierno tiene otra mirada de la gobernanza de la Amazonía que no necesariamente parte de este tipo de organizaciones o este tipo de modelos más organizativos de los campesinos y los pueblos indígenas. Quien va a llevar a cabo la ejecución de esta nueva mirada es el ministro designado Fabio Arjona. Él viene del mundo ambiental, pero no tal vez de esa pata ambiental más comunitaria. Es una visión que se compagina con los avances indistintamente de que sea un gobierno ideológicamente distinto. Bueno, Arjona lleva mucho tiempo en el sector ambiental. Él fue director de la CBS en Córdoba, fue viceministro de Ambiente ya en los años 90 y por más de 20 años ha estado a la cabeza de la ONG Conservación Internacional, que es de Estados Unidos, pero aquí en Colombia la ha dirigido él. Entonces es una persona que realmente conoce muy bien el sector y no va a llegar a aprender, o no solamente aprender, sabe cómo funciona el Sistema Nacional Ambiental y sabe cómo funciona todo el sector, no solamente en lo público, sino también en lo privado, y yo creo que eso de entrada es bueno. Ahora bien, por su trabajo, también es muy cercano a los sectores privados y entre ellos los sectores mineroenergéticos, que a su vez han aportado a la ONG que lideró por mucho tiempo. En algunos casos, los intereses de estos sectores mineroenergéticos pueden chocar con los de las comunidades, por ejemplo, o con la conservación del medio ambiente. Entonces ahí va a ser muy importante ver cómo el ministro va a ponderar esos intereses. Sobre todo en un gobierno que viene hablando mucho de aumentar la explotación de petróleo, la explotación de minerales, en hacer fracking, que todas son actividades que tienen un impacto ambiental y social importante. Tú identificas 2 retos que vienen puntuales para el próximo gobierno y que van de la mano: la minería ilegal y la deforestación. ¿Cómo, bajo la mirada de mano dura del próximo gobierno en términos de seguridad, lees que puedan ser atendidos estos retos sin poner en riesgo los avances que ya varios gobiernos vienen haciendo? Sí, pues yo creo que ese interés que tiene este gobierno por fortalecer la fuerza pública y la presencia estatal puede ser canalizado hacia buscar nuevas maneras de controlar las zonas apartadas de la Amazonía, más allá de mandar una tropa, mandar un pelotón, mandar un soldado. Por ejemplo, yo hablaba con un experto que se llama Jairo García, él fue viceministro de Defensa y él me contaba que ellos intentaron, pero que es prácticamente imposible poner una base militar en el río Puré, abajo en el Amazonas, en la frontera con Brasil, por las dificultades logísticas que eso implicaría. Entonces yo creo que este gobierno, que tiene un interés particular por el tema de defensa, puede también avanzar en esas otras formas de ver la seguridad en la Amazonía. Pero bueno, respecto al tema de la mano dura, no sería la primera vez que llega a la Amazonía la mano dura. Recordemos claro, que en el gobierno de Duque se realizó la operación Artemisa, que fue una operación que le dio prioridad al tema militar, pero que no logró objetivos. Como hablábamos al principio, las cifras de deforestación no se redujeron y por el contrario quedó muy debilitada la relación del Estado con la gente que vive allá. Se demoró mucho tiempo la gente en volver a tener confianza en el Estado y no verlo como un peligro. Yo creo que en últimas, y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en esto, es que hay que buscar un modelo económico que permita conservar la selva, pero que la gente que vive allá tenga plata y pueda vivir bien como todos aspiramos. Eso incluye el aprovechamiento de maderas de manera sostenible, aprovechar frutos del bosque que ya se dan aquí como, no sé, el chontaduro, el azaí, el camu camu,
el turismo de naturaleza y también las herramientas del mercado de bonos de carbono, por ejemplo. Y para eso es necesario que haya normas claras y que haya menos barreras para las personas que ya lo están haciendo, porque realmente es muy difícil vivir hoy en día del bosque manteniéndolo en pie. El reportaje sobre cómo está entrando la Amazonía al nuevo gobierno ya está al aire en lasillavacía.com. Julio, muchas gracias por pasar por acá. Gracias, Tati, por invitarme. Ya arranqué el día con estas movidas. Terminó el periodo de Ricardo Roa en Ecopetrol, mientras el gobierno entrante sigue barajando los nombres de su reemplazo. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo le dijo a La Silla que no está vinculado con ese próximo nombramiento, pese a que varias personas cercanas al proceso lo señalan como una de las voces clave. Este domingo, el presidente electo tendrá su primera reunión con el gabinete completo, que ya tiene todos los nombres, y ayer confirmó a dirigentes de agencias como la Infraestructura, el Fondo del Ahorro y los Parques Nacionales. Esa reunión va a ser en Barranquilla, sede alterna de la presidencia, donde se construye esta nueva oficina presidencial. La Silla supo que Tecnoclass, la empresa del contratista Cristian Daes, donará parte del inmobiliario. Toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.